presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Ya estamos con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Federico Yuanón. Está también Mirko Macari. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, Fernando. ¿Algo que les parezca especial de mencionar antes de colocar tema? Lo de Tyson. Oye, yo te iba a decir, yo te iba a comentar lo de Tyson. Tú sabes que Tyson es un tipo que tiene varios, tiene un hobby muy especial. Este es uno No, fuera de broma. Morder orejas, ese tipo de cosas. Claro, fuera de broma. Tyson es uno de los grandes y conocidos en Estados Unidos productores de palomas mensajeras. Es un gran criador de palomas mensajeras y de palomas en general. Y participa en estos certámenes mundiales que hay y es un apasionado brutal de esta crianza, que es una cosa bien especial de palomas. Aquí en Chile hay personas que son obsesivas por el tema y que tienen también criaderos y es bonito esto que hay gustos para todo, salvaje. Y Tyson, mira tú, el tipo más, en un momento probablemente más rudo, más brutal, incluso con prontuario criminal respecto a la brutalidad, a la hora de tener su hobby, no la tiene con, qué sé yo, pitbulls, sino que la tiene con palomas. El lado dulce. ¿Qué me dices tú? Oye, pero viste la PDI bien, cuando lo mostró y con fotos, le puso al lado un funcionario grande, ¿no? Un funcionario, porque no podía aparecer Tyson, que es muy grande, al lado de dos funcionarios pequeños, no chilenos. El tema de imagen pública, ¿no? Le puso un Tyson chileno, ¿no? Y una Tyson. Sí, y una Tyson, porque también había una funcionaria femenina de la PDI. Y el tipo también fue bastante, yo creo que le ha pasado en otras partes también. O sea, no es una cosa que el tipo fue la primera vez que entraba a un... que no lo dejaban entrar que no lo dejaban entrar a un país porque tenía una condena por violación en su país, digamos. Eso le ha pasado a varios famosos. Claro, pero entre muchos otros problemas, puede ser una condena. Muchos otros problemas. No hay respeto, no pueden dejar. Ahora, tú sabes que Tyson es un personaje muy, muy particular, porque bueno, salió de la pobreza, como salen mucho en Estados Unidos, a través del boxeo, fue campeón mundial muy rápido, seco, brutal. 20 años. Sí. A los 20 años. Brutal. No es un tipo muy grande de altura, es muy, muy, muy potente, muy físicamente muy potente, pero Tyson lleva más o menos, después de todas sus cuestiones, después de la cárcel, después de todo esto, él hizo esto que los gringos tienen toda una industria de esto, del reciclaje, la reconversión, y se transformó en un panelista, en un charlista, así tipo de charla, de vivencia, de cosas, de los tipos que eran más apetecidos en los circuitos de charlas. Allá hay una que está en Netflix, que es bien interesante, que es un documental sobre esa parte de Tyson, y tuvo un revival, un resurgimiento como personaje, tal cual como lo tuvo George Foreman en un momento dado también, y otro. Pero, claro, las leyes internacionales tienen esta característica de que en algunos países se impide el acceso, la entrada a personas que han tenido determinados tipos de condenas brutales, como fue el que tuvo él por violación. En el caso de Chile, ¿no? Que se puede impedir. Sí, la policía, la PDI, claro, exactamente, la puede ejercer o no. Y en este caso la ejerció. La ejerció. Vamos. Bueno, alguien de la producción tendrá que, supongo yo, en algún momento dado tener que decir algo al respecto, porque estas son las típicas cosas que pasan sabiéndose que este tipo de situaciones pueden venir, pues, digamos. No puede ser una sorpresa que te tome en el puerto. Seguramente, claro. Ya, vamos a otro punto que quizás es una cosa que ustedes tienen tema al respecto hoy día en el mostrador, y que fue el caso de esta niñita, la Daniela Belén Vargas, por esta imposibilidad de recibir un trasplante y todo lo que se generó en torno a las causas o consecuencias de esas decisiones, que son muy complejas. Aclárame algo, yo no entiendo, Fernando. A ver.
La niña murió hace 2 años. Esto fue en 2015. ¿Por qué Porque reflota? un canal, yo te digo un canal el de tiro. televisión. Yo te digo, Ya. Chilevisión, el programa matinal de Chilevisión, la mañana de Chilevisión, fue el que llega a investigar el caso de Daniela Belén Vargas y descubre varias cosas. Entre las cosas que descubre es que ella, siendo susceptible y con recomendación para que se hiciera un trasplante, una de las de donde estaba anclado este caso, que era la red Christus de la Universidad Católica, hay en un momento dado una indicación negativa a la realización del trasplante a través de esta frase que es la que ha causado tanto impacto, que es que aquí hay una precariedad social, que no se entendió muy bien qué significaba. ¿Qué significaba que alguien tenga precariedad social? Y muchos entendieron es que como la persona era pobre no podía haber de alguna manera una posibilidad de tener, llevar adelante el trasplante, ya sea porque había que solventar algunos pagos o porque como era pobre nadie iba a poder recibirla y atenderla, y por lo tanto la decisión fue que no se hiciera el trasplante. Y claro, finalmente lo peor de todo es que cosas más, cosas menos, se le da de alta a ella. Se le da el alta. Viaja de vuelta a su ciudad, a su pueblo en Chiloé, y ella muere allá. Después, el 15 de abril del 2015, bueno, se reconstituye toda esta situación para ver exactamente cuál es la dinámica de la posibilidad de que una persona que necesita, que está en lista de espera, tenga un trasplante, si es que esta persona está, para seguir usando el eufemismo, en una situación de precariedad social. En el caso de Daniela Belén Vargas, su precariedad social aparentemente fue tal que no tuvo acceso a un órgano y finalmente se murió. La precariedad en un sentido amplio, que va más allá de pobreza. Me impactó las imágenes del rector Sánchez escapando de los micrófonos. Claro. Pidiendo que viéramos el diccionario. Oiga, claro, defina, pero ¿por qué precariedad? Bueno, vaya a ver el diccionario. Vaya a ver el diccionario. Visiblemente molesto, como dicen los colegas de la prensa. Bueno, y a raíz de eso, a raíz de ese reportaje del matinal, o sea, no es del departamento de prensa, matinal, se genera la reconstitución de esta situación y ahí se descubre que era esta condición de precariedad social la que se había esbozado y se había invocado, para que no fuera parte de los primeros lugares de realización de trasplante. Entonces alguien preguntó, a ver, ¿qué significa eso? Que solamente pueden recibir trasplantes las personas que tienen recursos y no las personas que no los tienen. ¿Cómo es la cosa? No, pues técnicamente no, porque el trasplante no depende de tu nivel de ingreso. Bueno, al año 2010, yo lo conté ayer en la noche cuando entrevisté a Ana María Arriagada, que es la directora de la Corporación de Trasplante. El año 2010... La hija Genaro, ¿no? No es la hija Genaro, no. El año 2010, yo participé en Canal 13 en un programa que se llamaba Triciclo y que tenía varias cosas, y al personaje que yo hice y que después posteriormente participaba de una conversación con varios otros, era un doctor, el doctor Mascaró, que tenía 2 pacientes, simbólicamente. Un paciente con mucho recurso y un paciente con muy bajo recurso. Los 2 necesitaban trasplante de pulmón y corazón. Tenía fibrosis quística uno y tenía otra enfermedad muy brutal otro. Uno se lo hizo, me acuerdo, y tuvo una vida bastante más prolongada. El otro quedó en lista espera número 1, pero en ese entonces, no ahora probablemente, pero en ese entonces tú tenías que generar los fondos para solventar la operación para pasar a lista número 1 de lista espera. En ese entonces, Quique Morandé, y lo quiero decir, se conmovió tanto por el reportaje que el tipo dijo: yo pongo la plata para que el gallo pase a número 1 en lista espera, que eran más o menos en esa época como 15 millones de pesos, y dijo: yo lo pongo. Y subió efectivamente a lista espera y no llegó nunca el donante antes de que se murió la persona. Por lo tanto, a mí me consta que en esa época, el año 2000 estoy hablando, había una relación directamente proporcional
entre la pobreza que tú tenías y la imposibilidad de que eventualmente se te pudiera hacer un trasplante porque no estaba solventada la operación. Son temas distintos. Eso, claro. Son temas distintos. Eso, hoy día, eso cambió. Afortunadamente Chile ha cambiado, ¿no? Cambió, y eso es inadmisible. Es decir, hoy día los trasplantes están cubiertos en general por el sistema público, pero aquí hay otras variables. Está la variable Universidad Católica, ¿cierto? ¿Cuál es el rol? ¿Cumple el rol público o no cumple el rol público? Cuestión que ya lo hemos conversado con relación con las 3 causales de aborto. Y su logro en el Tribunal Constitucional de una rarísima, única en el mundo, de objeción de conciencia institucional para no estar obligado, no obstante ser parte de la red pública de atención, por ser de la Católica, poder aplicar una objeción de conciencia institucional, cuestión rarísima. Por ahí empezó a hacer ruido, entre otras cosas, la Universidad Católica, que recibe enormes recursos públicos, pero que cuando no quiere alinearse con políticas públicas aprobadas por el Estado de Chile y sus órganos, tiene como este escape, decir, mira, que yo no soy y no soy del Vaticano, soy de la Iglesia, pero al mismo tiempo cumplo una función pública, denme plata, pero ahí empezó a hacer ruido, mucho ruido, la última vez que ha hecho mucho ruido, y ahora tiene atención de urgencia, tiene atención hospitalaria en general, ¿cierto? Una red pública hospitalaria que se llama Christus, que también se aprovecha, es favorecida con muchas platas públicas. Entonces no puede ser que tenga políticas distintas que otras instituciones. Entonces habría que ver eso, y yo creo que eso hay que reportearlo, cuáles son los criterios en los otros centros públicos que reciben dineros públicos respecto a un caso como este. ¿Qué hubiera pasado en un caso como este? ¿Cierto? Pero hay otro elemento, no te digo en beneficio de la Católica, pero para complejizar el tema. Como bien dices tú, Fernando, cuando explicabas el caso del trasplante de pulmón, los órganos para los trasplantes son muy pocos. Y ahí tenemos otro tema, que quizás debiera ser obligatorio el donar órganos y solo no hacerlo si es que alguien toma la decisión de no serlo y declara no serlo, es decir, a la inversa que hoy día hay que ir y decir yo quiero ser donante, que sea a la inversa. Entonces hoy día hay muy poco órgano, además que para llegar un órgano a trasplantarse tiene que cumplirse una cadena de frío, una cuestión súper difícil. Entonces son muy pocos los órganos. Entonces lo que hay que hacer como Estado, como son pocos los órganos, pocos los recursos y muy caro todo esto. Pocos los donantes, no solamente por eso los órganos. Estoy diciendo, por eso que son pocos los órganos, porque son pocos los donantes. Claro. Entonces, el punto es que hay que priorizar, y aquí viene la parte ingrata. Hay que priorizar. ¿Cuál de estas operaciones, de estos trasplantes, tienen más posibilidad de éxito? Y ahí viene el tema de si una niñita, como la que estamos hablando, no cumplía algunos requisitos de postoperatorios, por lo que explicó después el encargado del sistema público. La precariedad no va por el tema social, económico. Recursos directos, no. Exacto, sino que entendí yo que va por el lado del postoperatorio, que siga atendida, que lo puedan, socorrer si hiciera falta. Entonces, el punto es que el Estado también tiene que prever de que no se haga trasplante porque se está dejando fuera a otra persona. Es decir, es una en vez de otra. No, sí, es muy enredado el tema. Sí, lo que yo entendí justamente en esa parte, yo creo que, y ahí radicaría a mi juicio lo macabro, es que el sistema de las burocracias que se pelotean entre el MinSal y la red Cristo Sucede y el rector Sánchez, efectivamente hay una burocracia, y sabemos que las burocracias son indolentes, son frías, son inhumanas, pero porque claro, aplican supuestamente normas objetivas e impiden el caso a caso, la compenetración del mirar a los ojos, del comprender un fenómeno para un profesional más allá del estricto marco normativo que se le fija, que yo creo que ya es un problema. Pero la precariedad tiene que ver con que, entiendo yo, las variables de elección de la persona a la cual se le va a priorizar la operación con el órgano que aparece,
está en directa relación con las posibilidades de sobrevida de esa persona, que son variables médicas, pero también son variables sociales, es decir, de un entorno que te apoye en la recuperación. O sea, es decir, disminuye tu puntaje, por así decirlo, si tú no tienes las condiciones sociales, y en ese sentido la palabra es precariedad, porque puede que en su casa la niña no tenga piso tierra y tenga televisor comprado en 24 cuotas en Falabella y tenga lavadora, pero bueno, y si vive con una pura persona y esa persona tiene que trabajar todo el día y ella está sola, no, alguien le tiene que estar viendo cada 2 horas o cada 4, no sé, no soy médico, monitoreando cosas y temas de alimentación. Es decir, ahí es súper bueno el caso, en el sentido que nos hace reflexionar sobre los alcances de lo que es la precariedad, lo que es verdaderamente la pobreza, más allá de lo que miden todos los indicadores y los consabidos economistas. Es decir, usted ya no tiene piso tierra, ahora tiene piso bien, ya no es pobre adentro. Entonces estamos en ese tránsito de complejizar la pobreza, y esto nos enfrenta, ¿no?, al hecho de que la pobreza material es solo una variable de una precariedad emocional, humana, afectiva, que se da justamente también en los sectores más poseídos, que no es casualidad. Por una serie de condiciones socioafectivas, como lo opinan los especialistas. Yo no soy un experto en políticas públicas, pero la reflexión a la que me llama el caso tiene que ver con eso, porque efectivamente, como bien dice Federico, ya no se trata de que no tengan la plata para operarte, ¿no? Pero como no es un problema de plata. Claro. El punto es que ahí se conjugan dos cosas, un poco como lo que estamos planteando. Una es que Chile es uno de los países con menor cantidad de personas dispuestas a donar órganos. Y hay que abordar esa política pública, eso es salvaje. Estamos pero muy claro, abajo. Habiendo la tecnología para salvar gente a través de órganos, no hay donantes. Y todavía hay una cantidad muy grande de todo tipo de mitología, y tienes susto de que te van a producir un tráfico, o tienes el susto religioso de que no se puede destruir o desmembrar tu cuerpo, o, en fin. Bueno, es un desarrollo exitoso. Bueno, la cosa es que eso es una variable muy seria. Nosotros tenemos, con respecto a los otros países de América Latina que hacen trasplantes y que tienen un estado de la medicina similar o parecido al nuestro, estamos muy al debe en materia de la tasa de donación. Y la segunda cosa tiene que ver con cómo es todo el sistema de lista, digamos, que es un sistema, esto de cómo tú llegas a las prioridades. Claro, sí, claro. Es tremendo, y ahí viene esta cosa burocrática que dice Mirko, y que con poca emotividad, ¿no? Son fríos puntos para poder acceder o no acceder. Entonces, pero ahí aunque hubiere muchos órganos, igual habría que hacerlo, porque nunca van a haber suficiente. Porque o el Estado no va a tener dinero suficiente para solventar todas las operaciones. Lo que tampoco hay, lo decía la propia doctora Arriagada anoche, lo que tampoco hay es un mecanismo todo lo transparente y abierto y poco opaco para que uno sepa exactamente cómo se corren y cómo bajan. Eso debería ser muy transparente. Eso debería ser extraordinariamente abierto, transparente, porque para que nadie entre en suspicacia en House of Cards. Claro, o para que de repente priorizan al presidente. Claro, para que uno no vea de repente a alguien que es relativamente conocido y que automáticamente asciende al número 1 de la lista. Eso debería ser súper objetivo y objetivable, claro. Y eso requiere... y eso falta transparencia, sin duda. Creo que nunca lo hace definitivamente, no puede ser 100%, o sea, porque son muchas las variables en juego. Pero hay que conocer esas variables, ese es el punto, y eso es lo que llama. Y en el caso de la Católica más llama la atención que, insisto, recurrentemente funciona como un quieto. Entonces llama más la atención, ¿cierto? En el caso del aborto 3 causales fue muy evidente, y incluso ahora están saliendo casos donde ha infringido reiteradamente las normas de la ley de urgencia. Es decir, ya no se puede pedir pagaré para poder atender o cheque en blanco, y lo sigue haciendo porque no se desprende de su otro rol. No se desprende de su rol de que tiene que ser una empresa rentable.
Entonces uno dice, chuta, una universidad católica que es del Vaticano y que es y que al mismo tiempo recibe fondos públicos y además quiere ser una empresa rentable, es como el hombre perro gato, ¿no? Es que yo creo que te lo pongo al revés, no le puedes pedir ahora ver al olmo. El sentido de la Universidad Católica, sentido profundo, su misión político-ideológica es mantener la sociedad de yetos. Se constituye como una entidad desde donde se forman cuadros políticos ideológicos para mantener la sociedad de los yetos. Eso es lo que se defiende. El modelo se construye desde la Escuela de Economía de la Católica. No, que no reciban fondos públicos. Entonces, oye, que los fondos públicos vayan a las universidades que van contra los guetos. Que somos todos iguales en derechos y oportunidades. El libro La Fronda de Garín, ¿no? Que lo presenta el domingo, porque habla justamente de eso, es decir, cómo ciertos grupos privilegiados, ciertas oligarquías a lo largo de toda la historia de Chile, incluso desde antes que fuera Chile, ¿no? Capturan el Estado para organizarlo en función de sus intereses. Entonces, es decir, la Católica es de nosotros, grupos de élite y privilegio, y nos vinculamos en esta dicotomía público-privada, ¿no? Entonces profitamos del Estado en algún sentido, lo direccionamos y lo condicionamos porque nuestro poder va más allá de él. Esto tiene el poder de la Católica. Si eso fuera cierto como premisa, es inaceptable. Bueno, yo creo que lamentablemente, si tú miras un poco en perspectiva la historia de Chile, ese es el rol que cumple la Católica, entonces, y tiene mucho sentido de aquello, de lo que están defendiendo, de su pertenencia social. En cada una de sus actuaciones. Entonces hay toda una historia de consistencia de la Católica, por algo es la universidad más importante del país en desmedro de la Chile. Eso no es casual. Buscan justamente lo contrario, buscan encontrar mundos distintos. Porque el Chile, claro, es esa lógica del subsidio, ¿no? De lo privado que somete a lo público en vez de lo público que colabora con lo privado que predomina en la mayoría de los países OECD, que nosotros llamamos lo que se dirimió en el conflicto social político en Chile durante el siglo XX. A lo largo del siglo XX crece la Universidad de Chile para generar el acceso de las clases medias, ¿no? Y de la lógica de lo público a los cargos de Estado, al poder, a la responsabilidad. Y ahí brilló la República. Finalmente la dictadura lo que hace es revertir ese proceso y por eso que estamos en un proceso de composición de la República. Fragmenta, para los que no se acuerdan, fragmenta la Universidad de Chile. Los valores que están inoculados. Pequeñas. Dicho lo anterior, es súper interesante instalar este debate ahora que viene el Papa, que es el jefe del rector Sánchez. Él es el verdadero jefe. Ese es el real. Ese es el real jefe del rector Sánchez. No es Sati, oye, no es el ministro de Educación. Porque la universidad pontificia, es una cosa, es un engendro muy chileno. Muy que para vender cualquier cosa o hacer cualquier acto jurídico importante con bienes de la Católica, por ejemplo, tiene que ser autorizado por el Vaticano. Así de brutal. Tal cantidad de informaciones hay respecto. ¿Dónde estudiaron los principales cuadros involucrados en los casos de escándalos económicos, la Polar, Penta, etcétera? Economía UCEP. Gente de la Católica en general. ¿Alguien alguna vez sacó esa lista? ¿Alguien alguna vez sacó esa? Y algunos con Chicago, la patria de hoy, la universidad. Bueno, y Chicago es un acuerdo. Para la gente que los economistas naturales de Chicago son un acuerdo de Chicago con la UCEP. Así es, con Chicago, la Católica. la UCEP, Mercurio. La conciencia de clase se radica ahí. Ya. Vamos a. Mirko, tú le ponís viento cola y no para más. No. Ya, hay varios que están conversando a través de las redes sociales sobre esto. No soy eso. Lorenzo Cides dice: Daniela Belén Vargas se suma a Lisette Villa, víctimas de indolencia e indiferencia. El país está lleno de ellas. Camilo Villena dice: ¿cómo pueden cuestionar el noble rol del holding empresa SUCEP? Te están haciendo una ironía ahí. No deja de sorprender, como siempre, el tema de los órganos y su donación se trata en forma aislada y separada del tema global de la salud en Chile. Eso lo dice bien Gonzalo Geria. José Fuensalida dice: la Pontificia Universidad Católica actúa como un enclave integrista. Te están dando la razón. Son parte de los acólitos. Nicolás Felipo dice: ¿por qué Tyson no y el lobo de Wall Street sí? Buena pregunta. Como preguntó Daniel Matamala. Muy buena pregunta. Yo me imagino. Yo me imagino que el delito de cuello corbata es percibido como menos grave que la violación. Un asunto de percepción de estatua. Y a nivel social, a nivel de alto impacto, el delito, sin desmerecer el gravísimo delito de violación, por supuesto, pero eso afecta a una persona. El delito cuello corbata afecta muchas veces a millones de personas simultáneamente y en forma
depredadoras muchas más de las veces, por eso son delitos gravísimos los cuellos blancos, cuello corbata, como les llaman, y es importante tomar conciencia de eso, por eso es buena la pregunta. Exactamente. Karina Mendoza les manda saludos a ustedes dos, Mirko y Federico. Muchas gracias. Correspondidos. Así que lo encuentran regios, casi ideales. Agregándolo yo, Karina. Estoy tratando de que suba la percepción de sí mismo. Claro, volvemos en un ratito. Oye, que se mejore la autoestima. En Combinación Clave, escuchamos a la ciudadanía 92.9 y radiolaclave.cl. Hora clave. 9 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Sofía abrió un negocio, una peluquería. Hola, adelante. Y ella sabe lo importante que es estar 100% en línea con el estilo, 100% en línea con sus clientes y 100% en línea con su negocio. Por eso Sofía se hizo cliente de Transbank 100% en línea. Entra tú también en transbank.cl e incorpórate y podrás vender desde 48 horas con Visa, Mastercard, Magna, American Express, Diners Club o Red Compra. 48 horas hábiles según sistema de agendamiento para instalaciones. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Hola, soy Tomás Hirsch. Tú me conoces. ¿Estás podrido de los mismos de siempre? Bueno, yo también. Pero me rebelo ante el maltrato. Y te digo, vamos a cambiar las cosas. Por un Chile del buen trato, vamos con todo. En Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, votamos por Tomás Hirsch, G57. Bótale, Sandri. Amor, te hice un sanguchito y llévate la frazada que va a estar helada hoy día. ¿Por qué tenemos que hacer una fila toda la noche para matricular a nuestro hijo? Guatón, vamos a votar por Jorge Alessandri, diputado, porque él se comprometió a terminar con las tómbolas y que el mérito vuelva a ser lo más importante para la educación de nuestros niños. Claro, la educación no es un juego de azar, es el futuro de nuestro país. Con los niños no se juega. Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Vota P89. Hola, soy Fernando Atria, profesor de la Universidad de Chile y candidato a diputado por Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Lo Barnechea. Al principio nos decían que nadie de izquierda podía ganar en estas comunas. Pero al recorrerlas, he visto que somos muchos los que buscamos un Chile más humano y solidario, donde las oportunidades no dependan del bolsillo y los derechos no sean un privilegio. Este va a ser un triunfo histórico. Con tu voto podremos construir un Chile pensando en todas y todos. En Las Condes, La Reina, Vitacura, Peñalolén y Lo Barnechea. Vota N72. Fernando Atria, diputado. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Ya estamos con el mostrador en La Clave en nuestra segunda parte y sería interesante destacar algún par de cosas. Lo dijo bien claramente Alejandro Navarro acá en la entrevista a las 8. Dijo, mira, hay un periodo, dijo, donde los últimos 10 días y cosas así, donde uno escoge a quien cree que tiene votos que podrían traspasarse y le da duro y
Eso es lo que está pasando con Goich, que hoy día se tira contra Sebastián Piñera. Marco, bueno, sigue dándole muy firme, se concentra básicamente en Guillé. Yo voy dijo Navarro, a emplazar también a Guillé por eso, y por lo tanto uno empieza a buscar en los últimos días de dónde pueden salir los indecisos o los gallos, de dónde se puede haber gente que pueda descolgarse de lo que está, y por lo tanto probablemente en estos últimos 10 días vamos a ver mucha personalización, mucho trapito sucio, claro, mucha personalización de crítica. ¿Qué tanto creen que eso puede redundar en esto? Como técnica de campaña. De hecho, el mismo José Antonio Cast ha reflotado la crítica al propio Piñera en estos últimos días. Es usual en las campañas, entiendo. Pero además Cast ha hecho algo que de lo que no teníamos conciencia, pero que todos los que estamos metidos un poco más en la política sabemos que son los métodos medio mafiosillos que tiene la derecha para subir y bajar candelitos, sus vetos políticos. Entonces él denunció que, o sea, le preguntaron, oye, ¿usted va a ser ministro Piñera? No, en ningún caso, no, en ninguna circunstancia, menos si siguen los mensajes y los WhatsApp a todos mis adherentes y toda esta cosa. Osandón también lo denunció en algún minuto, porque es una presión, como la derecha no es solo política, sino que es social y todo el mundo se conoce, ni fulanito con sutanito, menganito. Entonces hay una cuestión como de pertenencia al clan, a la tribu, al grupo. Entonces eso te da más fuerza para ejercer presión sobre... Y también hay mucho trabajo en redes que se hace dirigido, pero sobre la base de robots, es salvaje, así, con mensajes. Pero eso es nuevo. Sí, son técnicas de campaña digital. Lo otro es parte de la historia de la derecha, ¿no? Lo vivimos en los 90 con fruición, ¿no? La guerra civil entre la UDI y RN, ¿no? Que se decide recién el año 97. A combos aquí en Suecia al lado. A combos partió, claro, la separación. Había una cuadra y media de distancia donde saltaban desde las paredes. ¿Te acordás que al inicio llegó con los pobladores, ¿no? Y ahí le pusieron Pongueira en RN. Y que al inicio de la pelea, ¿te acordás que Renovación logró quedarse con la casa de la UDI? Claro, exacto. Y lo fueron a buscar adentro y saltaban la pared, güey, y a combo limpio se recuperó la sede de la UDI. No, la derecha es brava. La derecha es brava. Eso es como la diferencia entre la diferencia entre la concertación y la derecha, o la centroizquierda y la derecha, es que el mundo de la concertación pelean como los negros del Bronx, y en la derecha es como en El Padrino. Es decir, sin piedad. Como a la escena final del Padrino, ego te absolvo, renuncias a Satanás, sí, y los otros estaban pegándole balazos los enemigos. Esto no lo digo yo, me lo dijo Javier Ortega, gran reportero de derecha, hacer ese contraste. Yo creo que sí, que esta última parte de la campaña es así, que es parte de la técnica electoral, y es, claro, el intento desesperado por rasguñar votos, por raspar la olla, como diría el consabido senador Moreira, sobre todo porque hay un botín que es parece esquivo para todos, que es una masa de indecisos, ¿no? Entonces todos tienen la tentación de ir a capturar esos indecisos. Algunos lo hacen, yo creo que con muy buena información. Sebastián Piñera no se mueve nada en su comando sin que esté previamente testeado en una encuesta. Es decir, no hay espontaneidad ahí, trabajado todo como corresponde a la ingeniería electoral, y en otros simplemente tincado, improvisación o sensación, donde hay probablemente en el caso de Navarro seguramente mucho oficio en comprender dónde tiene que ir a buscar votos. Pero bien, Enrique también, que para estar en su naturaleza, además, esa agresividad yo creo sana, ¿no? No sé si sana, pero bueno, pero igual es curioso mirado afuera, si uno no se dedicara a lo que nos dedicamos, uno debiera o pensaría seguramente de que estos últimos días la gente, los candidatos y sus comandos se van a preocupar de hacer las diferencias a nivel programático, ¿no? Y generar épica, ¿no? Y generar onda para que la gente se levante y vaya a votar. Y cuáles son las propuestas, en fin. Sí. Y hoy día en tu entrevista anterior al senador Navarro, oye, quedó claro que no. Es decir, los últimos días
es lo que estábamos hablando. El último día era sacarse la crista con cuchillos. El último día es tratar de ver. Claro, en vez de decir lo que cualquier ciudadano pensaría, ¿no? No, ahora viene el momento donde se van a lucir, bueno, donde van a estar los cambios, donde van a estar los grandes aportes, ¿no? Paradójico. No, pero en todo caso, es interesante que cuando queda muy poco tiempo, se produce una situación de diferencial entre los candidatos. Hay candidatos que ya empiezan a atacar porque buscan los últimos votos y hay candidatos que solamente controlan daño, que son los que creen que van a pasar a segunda vuelta, en este caso Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, y por lo tanto empiezan a tratar de ojalá que no salga un error no forzado en última instancia, en el último minuto, ninguna cosa que... Y todo se amojona, aparecen poco, mucho contacto de calle, que eso es una cosa que tiene recompensa inmediata. Bueno, y esperar nomás. Claro, porque no, pero yo creo que, a ver, yo decía bien, yo destacaba lo de Marco, porque él expresa de qué se trata una campaña. La campaña no se trata solamente de cuáles son mis ideas y qué propongo. Yo creo que ahí solo hay un discurso bien pensante, un manual de educación cívica un poco trasnochado. La campaña se trata de decir, yo, porque tú no. ¿Ah? Me tienes que elegir a mí y a este no. Por esto. Claro, pero sacando trapos sucios lo hacen en vez de con propuestas y mensajes épicos. No es una cosa o la otra, tienen que ser ambas. Es que tienen que ser ambas, y de hecho todos lo tienen, pero de hecho Piñera tiene la opción de ser presidente porque nunca hubo al frente alguien que lo enfrentara, como por ejemplo salió a pegarle Guillé y Goich ayer y anteayer. Si eso hubiera empezado a ocurrir en abril, ¿no? Tendríamos otro escenario de campaña, muy probablemente. A ver, no puedo decir que el resultado no sería radicalmente distinto, pero yo creo que estaría más peleado, más estrecho, ¿no? La centroizquierda se dedicó a desgastarse entre sí misma. Tienen un conflicto interno, falta de fuerza. Y el perfil de Alejandro Guillé, ¿no? El guante blanco de Alejandro Guillé, perfecto, démosle un premio a él, pero no va a ganar. Justamente por eso. Pero convengamos una cosa, que yo creo que eso lo tenemos clarísimo, todo acá. Si es que, como dicen las encuestas, quien tiene la mayor probabilidad y gana es Sebastián Piñera, la revisión de qué pasó para que esto ocurriera al interior del mundo de la nueva mayoría, al mundo de la centroizquierda, pero va a ser una cosa, yo creo, epopéyica. Porque va a haber una búsqueda inmediata del culpable o de los culpables de esto. Y por lo tanto tú vas a ver inmediatamente ciertas cosas que van a generar una suerte de interrogatorio bajo el haz de luz, en la más antigua de los detectives del Bronx, ¿cachai? Que vas a tener la decisión de primarias de la Democracia Cristiana, la decisión de Guillé por sobre Lago del Partido Socialista, vas a tener la exclusión de Marco de cualquier tipo de contacto o discusión en el principio, en fin, la aparición del Frente Amplio como factor, dependiendo de que si es que ahí hay un reste de votos más o menos grande, pero esa cuita por qué por segunda vez Sebastián Piñera llega a la moneda va a ser muy... Bueno, que la cuenta dura al interior de la centroizquierda. En ninguna de las anteriores. O todas. Y probablemente con fracción. Ninguna de las anteriores, porque todas son expresión o consecuencia de algo anterior. Un gobierno sin duda absolutamente incapaz desde el punto de vista político, de la conducción política. Entonces, un gobierno incapaz en lo político redunda en que el año de las elecciones tengan este escenario similar a Kosovo. Pero fíjate que también pero son todas. Y otras, por ejemplo, la explicación generacional. Aquí hubo evidentemente una generación que ya estaba en los 40 e incluso 50 años, donde la generación de los mayores no se ha querido jubilar, no le ha querido dar paso, y entonces esta pugna intergeneracional fue un desastre, se acabó la amistad cívica. Y eso habla de la poca estatura de muchos, o casi todos de la generación de los mayores, ¿no? En política hay que saber que en algún momento hay que dar un paso al lado y tener un sucesor. Y esta gente no lo hizo, entonces los de abajo tuvieron que venir prácticamente a cogotearlos, ¿no? Para poder
hacerse cargo del buque. Y, en fin, te estoy dando más elementos, ¿no? Si yo creo que va a ser lo que tú dices, Fernando, una introspección feroz, porque aquí se equivocaron mucho. Es que cuando se acaba la amistad cívica dentro de un conglomerado, se acabó el conglomerado. Es que tú notas en la historia cuando un determinado movimiento llegó a su fin. Y yo creo que este movimiento eventualmente puede dar cuenta, dependiendo de lo que pase, de dar cuenta de que llegó a su fin. Esto no hay segunda transición, como diría Alejandro Foxley, que le copió esa idea a Sebastián Piñera. No hay, lo que hay es un momento de maduración de la idea de la concertación que derivó posteriormente en un intento de intentar reformarla o modernizarla que no funcionó y que quedó nonata. Oye, te voy a dar más elementos a propósito de eso. Oye, porque hablamos ayer, carencia de liderazgos políticos. Y los líderes no toleraron de que vinieran otros líderes a reemplazarlos, que es parte natural y sana de los grupos humanos, ¿no? Y si eso no ocurre, se van desgastando. También el factor internacional. Ya no hay referente internacional por una centroizquierda. Desde que se acabó la tercera vía, están ahí, chuteando para cualquier lado la pelota, tratando de mantener un electorado, ¿no? Un momento particularmente luminoso. No, para nada, por el contrario, la historia completa ha ido hacia la centro derecha, en general, la historia en estos últimos años, ¿no? En todo el mundo. Y no hay una ideología que pueda... Ahora, convengamos que ahí, en gran medida, la responsabilidad tiene que ver con una cosa que es fácil y que todos nosotros aceptamos y nos gusta. Es mucho más fácil levantar a un líder que tiene cara, que tiene nombre, que es notable, y por lo tanto considerar que es la persona, esa, la que ilumina, más que las ideas que persigue, y que eventualmente pueden ser asumidas por bastantes otras personas. Por el facilismo. Mandela es más fácil de empaquetar y de vender que las ideas de Mandela. Que la complejidad, enorme complejidad es más fácil de vender, de plantear que las ideas de Gandhi, que quedan, qué sé yo, ahí dando vueltas, y que si que la persona no tenía unos atributos particularmente notables en materia de su vivencia o de su presentación en pantalla. Pero a nivel internacional se cayó Blair cuando cometió el error, pero monstruoso, de acompañar a Estados Unidos en la invasión a Irak. Se cayó Blair y la centroizquierda mundial empezó a decaer, a propósito de imágenes de opinión pública, ¿no? Y de facilidad. Blair era un tremendo personaje que fue generando esta tendencia, es decir, liderando, porque no lo generó él, de esta tercera vía, ¿no? A la cual se sumó Lago, se sumaron mucha gente. La vieja izquierda que venía a administrar el modelo... Pero dije que era renovada. Por supuesto. Renovada. Felipe González, los Ricardo Lago. Ahí tenía otro. Felipe González también se jubiló. Felipe González. Y Chile, muchos chilenos se quedaron sin referente, ¿no? Y ya cuando cae Blair, ¿para qué decir? En fin, han pasado muchas cosas, pero yo creo que el factor generacional es incluso más relevante. Pero hubo en un momento dado, yo creo que es perfectamente posible de que eso se reactive, porque hay mucho movimiento en ese sentido, todo el movimiento de colaboración, de cooperación, la banca ética, un montón de otras cosas van en ese sentido. Pero hubo en un momento dado, cuando todo esto se cuajaba, que eran los 60, modelos muy claros de capitalismo sobre la base del crecimiento y solamente el crecimiento, modelos colectivistas sobre la base del principio socialista o comunista. Y había una variedad bastante amplia de modelos de, qué sé yo, cooperativas, colaboración. Había más diversidad. Más diversidad, las terceras vías. Hoy día esa tercera vía prácticamente está empujada por el votante a que se defina por qué lado se va. Tú te vas por el lado desde la caricatura, tú te vas por el lado de Venezuela o te vas por el lado de Estados Unidos. Que esas caricaturas favorecen a la derecha. Obvia, todos. Bueno, levantan los medios de derecha. Claro, ¿sí? Todas esas caricaturas favorecen a quien te puede proveer aquello que te va a dar gusto. O tratar de ofrecer proveer, claro, porque nunca lo provee. Del río, claro. Pero el hecho es que tú tenías mucha más discusión intelectual respecto de cómo administrar los distintos modelos del mundo antes, que ahora que se ha hecho bastante más bipolar.
yo tengo la sensación de que hay cosas que están apareciendo. Súper interesantes que aquí en Chile no son temas en nada. El tema de la renta básica universal en Chile es cero. Prácticamente no ha habido discusión al respecto mientras se está implementando como experimento en por lo menos 6 o 7 países del mundo. El tema de la banca ética. Lideró Islandia, Finlandia, ¿no? Y varios otros países. El tema de la banca ética que tiene situaciones muy claras y muy potentes en Europa con el Chidos Bank y una serie de otras cosas. Aquí entiendo que ya van a estar cerca por llegar y ya ha venido varias veces Joan Melé a plantear ese tipo de cosas. No lo pescan, no le dan ningún tipo de importancia. Aquí básicamente se están metiendo cuchillos, tú reduces básicamente el problema de la vida sobre la base de 2 o 3 clichés. A ver, si al final mañana tenés que volver a trabajar. Por lo tanto, ¿qué es lo que te importa a ti? Tener trabajo y que podáis comprar las 3 o 4 cosas que te satisfacen. Ya, eso ¿quién te lo provee? Y después tienes la otra cosa que tiene que ver por el lado de los derechos, donde la gente también caricaturiza la cuestión y dice, mira, es que tenemos que tener derecho para estos derechos. Es verdad, hay que tener derecho para un montón de cosas, pero con los puros derechos no vaya a lograr generar... Con la enunciación de los derechos. Con la enunciación de los derechos no vaya a lograr generar que la economía se active. Y por lo tanto, en vez de tener una cosa un poco más equilibrada, lo hemos puesto en esta, porque redunda en beneficio, es más fácil de vender, más fácil de empaquetar, es más fácil de... vamos a la lógica, qué sé yo, maniquea de la puerta giratoria, vamos a la lógica maniquea de lo que se necesita es crear más empleo. Lógica maniquea que perjudica a la centroizquierda, porque la centroizquierda es el mundo de la complejidad. No estoy hablando de la izquierda radicalizada, que también es muy maniquea y muy simple. Muy caricaturista. La izquierda, centroizquierda, esta socialdemocracia reinventada, con banca ética y todo un montón de otros elementos, es mucho más compleja. Entonces, y no tiene un gran líder mundial ni a nivel nacional para que lo va a tener, porque ya no probablemente no lo va a tener. Entonces, es más complejo porque ya estamos hablando del nivel de las ideas, que a nivel de comunicación es mucho más enredado, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo en que en general con buena parte de ese diagnóstico, pero me gustaría aterrizarlo en concreto en Chile. O sea, cuando se empieza esta crisis profunda de la centroizquierda, básicamente cuando pierde Frey el 2009. O sea, en ese minuto se acaba la concertación. La concertación tiene vida, auge, pic y decadencia a la par de la transición. La transición acaba cuando asume Piñera, yo creo el 11 de marzo del 2010, y ahí empieza en Chile otro proceso. Y ese mundo que había dado vida a la concertación, justamente por las características antiintelectuales de lo que fueron los gobiernos de la concertación, es decir, todos 3 conceptos centrales de administración, la muerte de los intelectuales, de la reflexión crítica en ese mundo, la incapacidad de la renovación generacional, de la que habla Federico, etcétera. Simplemente está instalada la lógica de aparatos de poder burocrático ya de manera decisiva, y por lo tanto la primera y única prioridad es volver al poder del Estado como sea y con quien sea. Y en ese minuto, esos 4 años que debieron comenzar en el mundo de la centroizquierda como un proceso de reflexión política profunda para reinventarse, se gastaron en 2 cosas: aguacharse bajo la falda del liderazgo de Michelle Bachelet y demoler lo más rápidamente posible a Piñera para volver al poder. Todos esos 4 años que podrían haber sido 4 años virtuosos fueron años defectuosos. Y el resultado es ese. O sea, un grupo de dirigentes que eligieron al personaje más popular y carismático para volver, se sometieron a su proyecto político sin cuestionarlo, sin criticarlo, sobre todo habiendo tenido la experiencia del primer gobierno de Bachelet, que ya demostró con claridad la falta de conducción política de ella, ¿no? Entonces Bachelet terminó su primer gobierno con esta popularidad, un enamoramiento de los ciudadanos, pero sin poder, no había un gobierno Pereyoma Velasco. ¿No? Así termina, ¿no? Eso que se inició con la idea de ser un gobierno ciudadano. Sin embargo, estuvieron dispuestos a repetirse ese antiliderazgo político simplemente por volver al poder. Y las consecuencias fueron estas, con un grado mayor de complejidad, que era emprender reformas y transformaciones sin rearmar
el sector sin hacer una revisión ideológica. Yo comparto totalmente etcétera. Bueno, esto termina como termina, porque la principal responsabilidad de lo que ocurre acá, independiente de que todo lo que ustedes mencionaron es cierto, pero es consecuencia de una cuestión anterior: la incapacidad política del gobierno de conducir exitosamente un proceso de reformas. Yo estoy de acuerdo contigo, y en general hay un solo acápite que creo que requiere una evaluación en algún tiempo más, que comparto contigo, hay una incapacidad de conducción política, pero aquí se hicieron cosas objetivas, prácticas, que eventualmente van a tener la susceptibilidad de ser evaluadas más adelante. Tú metes Basa dentro de la estructura del modelo por primera vez y cambias cosas, cambias el eje de cosas. Pero reformarla para perfeccionar el modelo. Lo que tú digas, pero cambias. Mi punto es una cosa, si tú quieres, tutelar en términos históricos en política, que es cuando tú decides que la inercia no va más y que la tienes que cambiar, das un empuje que es hiper arriesgado. No sabes para dónde termina la bala. Lo único que sabes es que hoy día un candidato de la derecha te está diciendo que va a mantener el 50 o el 60% de la gratuidad porque no tiene fuerza para cambiar eso. Y tiene todas las ganas del mundo de que hubiese podido tener fuerza para cambiarlo. Porque no cree en el 60% de la gratuidad, no cree en el 50% de la gratuidad. Pero sabe que no tiene ninguna capacidad de cambiar eso porque se movió el eje de lo aceptable respecto de esa situación. No será para el 100% como se prometió, será un poco más despelotada la situación, pero Sebastián Piñera no tiene fuerza hoy día para decir lo que le gustaría decir, y que es que se debiera haber un sistema completo para todo el sistema, compatible, o salvo para un par de quintiles, compatible con becas y cosas, porque misma fuerza que no tuvo el gobierno para emprender, por ejemplo, una urgente reforma a la AFP, por ejemplo, o una urgente reforma constitucional. Lógico. Exacto. ¿No? Exacto. Porque no son cuestiones que pudieran esperar y siguen esperando, y eso es parte de la crisis que estamos viviendo. Exacto. Y por lo tanto tú tienes una cosa pendiente que, si bien estoy totalmente de acuerdo contigo, fue un despelote en materia de conducción política sin duda, generó el que todos estos aprovechadores se colgaran detrás del paraguas hasta que surgieran los primeros problemas y después atacaran a quien llevaba el paraguas. Totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que no hemos podido evaluar todavía es qué tanto este movimiento de ruptura de inercia en educación, en materia de, tiene inevitablemente que ser abordado por los gobiernos que siguen, porque no puede ser cambiado. Y eso... bueno, pero estamos hablando de la derrota política, no estamos hablando, estamos hablando de política, no de las políticas públicas. Sí, no, yo estoy hablando de la elección, no te vayáis a otra variable. Es que la meto porque yo creo que están... con manzana, porque claro... es que yo creo que están ligadas las dos cosas. 10 años más, están ligadas las dos cosas. Y Pedro Well dice se va a evaluar, y puedo estar de acuerdo con él, obviamente, pero eso es otra... Las dos cosas están ligadas, Hay una variable que es porque la centroizquierda termina en el escenario que termina descompuesta, fragmentada, y viene la noche los cuchillos largos que tú anunciaste, que va a ser probablemente el verano, los cuchillos largos, no la noche. Los cuchillos largos, sí. Va a ser dura esa, y en verano caluroso y sangriento. Porque ¿para qué estamos con cosas? Si todas estas cosas dilatan cosas que se pudieron haber hecho antes y no se hicieron, y tú tienes razón en eso. No hubo voluntad política, no hubo fuerza para decir, ¿saben qué? Pongamos un programa renovemos los liderazgos. Michelle Bachelet, que pierda su popularidad, que sea nuestra madrina, pero vamos a tener otro candidato porque, aunque perdamos, pero estamos construyendo una cosa, ¿no? Esa incapacidad. Entonces, termina siendo finalmente este gobierno tiempo extra, más allá de la gratuidad en educación y los 60.000 personas o 100.000 o no sé cuánto que tienen la gratuidad, porque algo se tiene que hacer en 4 años. Y de hecho, este tiempo termina estos 4 años siendo tiempo extra, ¿no? En el partido, en el gran partido, que es cómo avanzar hacia un estado de derechos, inteligentemente organizado, posiblemente consagrado, y ir superando todos los déficits que tiene la institucionalidad chilena en distintas materias que nos están explotando todos los días en la cara, con los carabineros, con los narcotraficantes, puedo seguir una lista de temas muy delicados que no se han abordado. Son temas de Estado. Entonces, estos 4 años de gobierno también pueden ser mirados como tiempo extra, el tiempo alargue,
Es decir, se jugó tirando la pelota para el lado, finalmente no terminamos nada. Ahora, como tiempo alargue, se lograron varias cosas y después otro día los podemos mencionar. Y se cambió un poco el eje en un montón de materias muy interesantes, muy relevantes, hacia una centroizquierda, hacia una socialdemocracia. Lo que pasa es que, reitero, el mundo de la socialdemocracia, que pretende compatibilizar libertad con igualdad, a grosso modo, ¿no? Con la complejidad que eso es un mundo difícil, un mundo complejo, y ahí faltó liderazgo. Y ahí tiene razón, y una vez que falta liderazgo y no hay renovación política y no se reinventa, se le entrega el poder a la derecha. Claro. Vamos a ver qué es lo que pasa el 19 de noviembre. Gracias, Federico Llorón. Buen fin de semana. Que vaya bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Historias interesantes, inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental.